Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos. Mi nombre es Cristian de Bonis. Muchas gracias por participar de este webinar. Eh, Espero que sea de su agrado y espero que sirva para un poco fomentar y difundir, como es nuestra intención. Yo soy neurocirujano y junto con el doctor Mayer y el doctor Di Fabio somos los directores del curso anual de emergentología, dictado en conjunto con la Sociedad Argentina de Patología de Urgencias y Emergencias y la AMA, y es en el contexto de este curso anual que estamos organizando esta serie de charlas y de webinar con temas que tengan que ver con la urgencia y que tengan que ver con el manejo en la guardia y las distintas patologías que pueden llevar al requerimiento de una conducta médica de urgencia. Explicar un poco y tratar de incentivar lo que es la especialización en medicina de urgencias. Nosotros somos neurocirujanos, laboralmente nos desempeñamos desde hace más de 20 años en el servicio de neurocirugía del Hospital Pirovano, y hace ya 3 años, a partir de los cuales asumimos la responsabilidad de la dirección del curso de emergentología, y es con este objetivo que desarrollamos este tipo de charlas para tratar de informarlos a todos sobre la posibilidad educativa que existe a partir de la AMA y de estos cursos. El objetivo puntual del webinar y la organización va a ser una disertación aproximadamente de entre 45 y 60 minutos. La temática, como todos saben, es el accidente cerebrovascular, fundamentalmente basándonos en el accidente cerebrovascular hemorrágico y tratando de darle una orientación a la charla o a la discusión sobre la conducta quirúrgica o la toma de decisiones a la hora de definir una conducta médica invasiva para con el paciente de guardia. Tanto la charla como el curso no está destinada a especialistas. Nuestro objetivo es poder llegar y abarcar a la mayor cantidad de médicos posible, emergentólogos de cualquier especialidad, médicos en formación, residentes, o que desarrollen su tarea dentro de su especialidad en el ámbito de la urgencia o de la guardia, ya que todos nos vamos a enfrentar a un accidente cerebrovascular sin importar la subespecialidad o la especialidad que hagamos. Este es el fundamento de tratar de encarar este webinar en particular, y es para que ustedes conozcan cuál va a ser el fundamento a lo largo del año de nuestro curso de emergentología. Bueno, vamos a comenzar entonces a charlar un poco sobre el manejo inicial, básicamente, del accidente cerebrovascular. La intención es, y este es el objetivo de la primera parte de la disertación, es jerarquizar la importancia del accidente cerebrovascular como patología de urgencia, la importancia como foco de atención neurológica en la guardia. Fíjense ustedes que nosotros debemos definir a cualquier paciente que atendemos en guardia como portador de un accidente cerebrovascular por una definición clínica. Todo paciente que ingrese a la guardia con una focalidad neurológica brusca. Y cuando hablamos de brusco, y esto es una gran diferencia que ya la vamos a comentar en la charla, hablamos de minutos u horas de inicio. Y esta focalidad neurológica es muy variopinta. Va desde el simple paciente que ingresa con una maurosis fugaz o con una disartria al paciente que presenta un coma profundo brusco sin relación con un trauma. En todo este espectro de focalidad o deterioro neurológico brusco, vamos a incluir a nuestros pacientes y van a tratarse de un accidente cerebrovascular hasta que se demuestre lo contrario. Y esta es la primera premisa que les quiero dejar por la frecuencia. Es la patología más frecuente de atención en la guardia, sobre todo si uno quita el trauma del medio de los motivos de consulta dentro de la guardia y vamos a la indicación puramente neurológica, el motivo de consulta neurológico, es sin duda el accidente cerebrovascular la principal causa. Como verán, una importante causa de invalidez y de muerte también, en el sentido de el motivo de consulta y la importancia desde el punto de vista social y económico que tiene el accidente cerebrovascular en nuestra población.
En cuanto al cuadro clínico, cuando estamos ante un accidente cerebrovascular, lo decíamos recién, todo paciente que ingrese a la guardia con un cuadro de inicio brusco de minutos u horas de duración padece un accidente cerebrovascular hasta que se demuestre lo contrario. Después, la grandilocuencia o la magnitud del déficit neurológico va a depender, como todo en neurología y en neurocirugía en particular, de la topografía afectada. Y allí tendremos que, dependiendo del área que está sufriendo este accidente cerebrovascular, el cuadro, como hablábamos al principio, tan leve o tan grave que puede motivar la consulta del paciente en la guardia. Nuestro diagnóstico presuntivo de ACV lo hace el hecho de que el cuadro neurológico sea brusco, porque claramente que un paciente puede ingresar por un foco neurológico lentamente evolutivo, de semanas de duración, por una cefalea que no cede y que se agrega emesis o vómitos en chorro de 15 días, un mes de evolución, que no respondió a los analgésicos, una paresia que empieza con unas parestesias y luego se agrega una paresia mínima, que el paciente lo asume como una contractura o por un esfuerzo laboral, y con el correr de los días se preocupan o consultan o piden un turno. Es real que muchas veces estas consultas suelen ocurrir en los consultorios externos de neurología o neurocirugía, pero no es raro que un paciente, o por no encontrar turno, o por carecer de prepaga, o porque le difieren demasiado el turno programado con el consultorio, va a la guardia y lo que tiene es una clínica deficitaria neurológica, pero lentamente progresiva. Aquí nuestros diagnósticos diferenciales van a incluir la lesión ocupante de espacio, la lesión tumoral, el hematoma subdural crónico, sobre todo en los pacientes añosos, y no tanto la ACV por la cronología. Por lo tanto, el siguiente punto que quiero dejar en claro en la charla es que no importa lo grave que esté el paciente, si el cuadro se suscita en minutos u horas, es un accidente cerebrovascular para nosotros. Y nuestra conducta inicial debe ser, por un lado, pedir un estudio diagnóstico, y como gol estándar, y por la practicidad de encontrarlo hoy en día prácticamente en cualquier institución sin representar un estudio complejo, es la tomografía quien nos hace la divisoria de aguas en el accidente cerebrovascular y nos va a determinar, nos va a permitir diagnosticar los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, sobre todo, que son la base de nuestra disertación, y, por otro lado, descartar ante la ausencia de hemorragia, presumir que podría tratarse de un accidente cerebrovascular isquémico. Luego veremos, según los estudios y las horas transcurridas, qué detalles nos pueden llevar a sospechar o a verlo sin ver, por decirlo de alguna manera, el accidente cerebrovascular isquémico en la tomografía. Pero bueno, debemos pedir la tomografía, pero nuestro paciente debe ser tratado. Y es importantísimo tratarlo en el sentido de la premura con que requiere el tratamiento. Y esto es importante. Nosotros debemos iniciar el tratamiento sin necesidad de saber el tipo de accidente cerebrovascular al que nos estamos enfrentando. Y debemos actuar con celeridad, porque un buen tratamiento médico de inicio en la sala de urgencias, en la emergencia o en la primera atención del paciente va a disminuir significativamente la morbimortalidad del paciente y además va a disminuir el área comprometida por la lesión. Todos sabemos que el área de isquemia o de hemorragia establecida no puede ser manejada por nosotros y va a generar una lesión, pero nuestro mal manejo puede hacer que el área subyacente, la famosa área de penumbra, el área subyacente a la hemorragia cerebral, con su edema y su hipertensión localizada, va a ser un foco mayor que lo esperable si nosotros actuamos mal. Y es un poco el objetivo de esta charla, esta disertación, generar conciencia sobre la importancia de tratar adecuadamente al paciente. Les pido perdón por la bebida, pero estaba con un problema en la garganta y no tengo que, se me seca rápidamente la boca y me empiezo a no hablar de manera ronca y no es la intención para la charla. Bien, cuando hablamos de que todo paciente debe ser manejado de manera similar por todos nosotros, lo que estamos queriendo decir es que vamos a dar una serie de premisas o de pautas generales de manejo del paciente, sin importar la severidad. Ustedes van a ver
en esta enumeración de conductas médicas, que hay algunas en las cuales no se tienen en cuenta para un paciente que no esté en coma, por ejemplo. Pero a los fines didácticos lo que vamos a hacer es enumerar todas las medidas y es el sentido común médico el que va a determinar cuál de ellas se aplicarán en el paciente por su estatus neurológico y cuál podemos evitar implicarlas. ¿Cuál es el objetivo de este listado, de esta enumeración? Que tengamos en cuenta que estamos tratando a nuestro paciente con ACV sin importar el estudio por imagen y que estamos tratando por igual a nuestro paciente justamente con el objetivo de minimizar el daño secundario. Lo que dice la lista. El reposo tiene como objetivo básicamente en un paciente que no gaste energías cuando suponemos que nuestro aporte nutricional y de oxígeno debe ir al área que más lo necesita, lo mismo que la oxigenoterapia para tratar de optimizar el transporte de oxígeno, si fuera necesario. La aspiración de secreciones en un paciente con un deterioro del sensorio, en un paciente postrado, en un paciente con un déficit neurológico, que le impida una clara movilización por sí mismo o defender su vía aérea o movilizar sus secreciones. La sonda nasogástrica y eliminar la alimentación por boca es para que el paciente justamente con este trastorno de conciencia. Perfecto. ¿Cómo? Perdón, ¿alguien preguntó algo? ¿No? Bueno, me pareció escuchar cualquier cosa. Bueno, evidentemente, si pueden interrumpir, la intención es que al final de la charla lo que hagamos sea abrir unos minutos para el debate, discusión o preguntas, pero evidentemente cualquier cosa que se manifieste que no sea comprendida o que esté mal interpretada, lo charlamos en el momento. Como les decía, evitar colocar la sonda nasogástrica en un paciente que tiene vómitos, en un paciente que no protege adecuadamente su vía aérea, en un paciente en el cual nosotros encontramos una posibilidad de aspiración o de microaspiraciones por trastornos deglutitorios. Ese es el paciente en el cual nosotros vamos a intentar básicamente este tipo de tratamiento. Y este es un punto fundamental para todo paciente con accidente cerebrovascular. Antaño se utilizaba dextrosa por la hipertensión, poca hidratación. No, estos pacientes fundamentalmente requieren un amplio plan de hidratación, isotónico, si es posible, que permita mejorar la reología de la sangre y por lo tanto todo nuestro paciente con ACV, ese es el requerimiento, la indicación estándar de hidratación. Evidentemente hay que tener un balance de fluidos que puede ser necesario o no la colocación de una sonda vesical, dependiendo del estado de conciencia del paciente. Como hablábamos antes, la indicación de cambios posturales está destinada básicamente para aquel paciente que no tiene un sensorio que permita evitar lastimarse por el decúbito. Los factores de riesgo, es fundamental tratar los factores de riesgo, en el sentido básicamente de el objetivo de minimizar el daño secundario en el parénquima cerebral. Aquí, por otro lado, sabemos que es deleterio el efecto sobre el parénquima cerebral de estos desbalances desde el punto de vista de la glucemia, de la anatremia, como lo veremos. Hay que tener al paciente desde el punto de vista metabólico lo más normal o en la media posible para intentar prevenir las complicaciones que se suscitan en el ACV. El tratamiento de la patología de base está de más decirlo. Tal vez no lo hace uno en los primeros minutos u horas de atención en la urgencia, pero es fundamental indicar el tratamiento adecuado en las primeras horas de internación o en los primeros días. Aquí en la prevención del tromboembolismo pulmonar, esto merece un paréntesis. Es todo paciente postrado o con un foco neurológico que le impida movilizarse o un paciente comatoso, tiene una alta predisposición a sufrir una trombosis venosa profunda con la consiguiente complicación posiblemente mortal de un tromboembolismo pulmonar. Todos sabemos que la profilaxis con heparina de bajo peso molecular es muy útil, pero aquí sí, este tratamiento de prevención del TEP, yo le aconsejaría diferirlo hasta que hagamos el diagnóstico de si es un accidente cerebrovascular isquémico o hemorrágico,
esto no demora más que horas, y en el caso de tratarse de un accidente cerebrovascular isquémico, instaurarlo, y en el caso de ser un accidente cerebrovascular hemorrágico, que sigue teniendo el mismo riesgo de tromboembolismo pulmonar y trombosis venosa profunda, sí diferir nuestro accionar hasta luego de las primeras 24 o 48 horas. ¿Por qué? Porque toda hemorragia cerebral, sin importar la etiología, en las primeras 24 horas de sucedida es cuando tiene más riesgo de volver a sangrar o de que el factor que desencadenó el ACV hemorrágico todavía esté instalado y pueda acrecentar nuestra lesión ocupante de espacio. Entonces no podemos agregarle, aunque sea mínimo, un factor de riesgo como es la heparina de bajo peso molecular. Todos conocemos que el riesgo no es alto, que está perfectamente indicada, que es muy segura y que es más segura usarla que no usarla. Pero en un accidente cerebrovascular hemorrágico debemos diferirla en las primeras 24 o 48 horas para su instalación. Otro punto fundamental que tenemos que conocer del manejo del accidente cerebrovascular y que va a motivar el daño que podemos llegar a causar tratando de hacer un bien, y es el manejo de la hipertensión arterial. Muchos de nosotros hemos escuchado, tiene 180, 100, dale una Adalat sublingual, al paciente ya le di, doctor, tal medicación, ponele nitroprusiato, ojo que tiene la mínima en 120, en 90, en 95. Los valores de TA, en el caso del cuadro agudo de un accidente cerebrovascular, generalmente son reflejos y están destinados a tratar de mantener una perfusión cerebral adecuada. No es malo una hipertensión leve en el contexto inicial del accidente cerebrovascular. Como verán, no debemos tratar ninguna TA por debajo de 190-100. Hay artículos internacionales que hablaban de no tratar hasta 205, 105, pero debo reconocer que nuestra idiosincrasia nos da un poco de miedo no tratar a un paciente con 200 de sistólica, y por lo tanto creo que el parámetro más moderado a tener en cuenta, y que ninguno de nosotros debe tener miedo, es limitar en 190-100, a partir del cual ejerceremos nuestro tratamiento médico contra la hipertensión arterial. Y hasta este nivel, dejarla como algo fisiológico. A la hora de realizar la indicación médica del tratamiento antihipertensivo, tengamos en cuenta la utilización de venodilatadores, de no utilizarlos para no aumentar la cantidad de sangre venosa, es decir, para no aumentemos uno de los volúmenes intracraneanos que pueden generar un aumento de la PIC. No utilicemos nitroprusiato, nitroglicerina. ¿Sí? Nuestra indicación ideal sería utilizar beta bloqueantes de acción corta, ¿sí? El labetalol, el esmolol. No sé si ustedes ven bien la pantalla, en el sentido, debajo tienen las dosis de... A ver, esperen un minuto. Las dosis de labetalol y de esmolol para poder tratar en la guardia. ¿Por qué los utilizamos? Yo soy neurocirujano, no soy no me dedico asiduamente con esto, si bien lo indico. ¿Cuál es la ventaja que tienen? Básicamente su acción corta, que evitan que nos excedamos en el tratamiento de la hipertensión y que cuando vemos que está siendo suficiente el manejo de la TA, podamos con simplemente cortar el goteo, lograr que nuestro paciente no siga recibiendo y a los pocos minutos disminuir el accionar de estas drogas. La nitroglicerina, a veces cuando se use para cuando baja la presión y uno lo corta, sigue actuando y sigue cayendo la TA, y esto es lo que genera un daño importante en los pacientes, o un daño mayor que el que nosotros esperamos. Por lo tanto, bueno, la clonidina era una vieja droga, un alfa-2 adrenérgico, que claramente, si en algún servicio de urgencia no se dispone de los beta bloqueantes de acción corta, está permitido utilizarlo en un goteo algo artesanal, pero que es muy efectivo y tiene esta misma ventaja, que rápidamente al cortar el goteo se revierte su efecto. Bien, continuamos con nuestro manejo general del paciente y fíjense ustedes, lo de evitar la hipotensión, la hipoxia, la hipercapnia, todos los elementos que sabemos deleterios para la salud de este paciente en general y de nuestro parénquima cerebral que está sufriendo el accidente cerebrovascular en particular.
evitar la hiposmolaridad, mantener una adecuada anatremia, lo que dijimos antes, aporte nutricional adecuado. Otro dato fundamental, no tanto en la urgencia, no tanto en la guardia, porque nosotros actuamos de urgencia y después se define la conducta con el paciente, pasa quirófano, pasa terapia, permanece en observación en la guardia y luego se interna en una sala de clínica médica. Pero sí debemos conocer que el accidente cerebrovascular es un estado de estrés, es un estado hipercatabólico y es un estado que va a generar un requerimiento nutricional precoz. El paciente grave, el paciente que está en coma, el paciente que es sometido a una neurocirugía, que pasa sedado y respirado a una terapia en el posoperatorio, es el paciente que empiezan a pasar los días y después hay que hacer el weaning y después puede tener fiebre, y omitimos, por no considerarlo primordial, el aporte nutricional. Y ese paciente tiene un estado hipercatabólico severo, y el hecho de tener un accidente cerebrovascular no lo impide de absorber nutrientes. Entonces, iniciemos una nutrición precoz. Luego de las primeras 24 horas, si prefieren 24 o 48 horas, una sonda de alimentación, la nutrición enteral por lejos es de preferencia por sobre la parenteral. Iniciemos y lentamente y progresivamente, a los 7 días del accidente cerebrovascular, sin importar lo grave que sea, el paciente debe estar recibiendo el aporte nutricional adecuado que él requiere para su estatura, edad y sexo. La profilaxis anticomicial es un tema de discusión. Todos sabemos que la utilización de profilaxis anticomicial en cirugía tumoral, en trauma de cráneo, en accidente cerebrovascular, no está aprobada. La realidad es que el accidente cerebrovascular tiene una baja incidencia de convulsiones precoces. Tal vez el accidente cerebrovascular, y un tipo de ellos, el accidente cerebrovascular con compromiso córtico-subcortical, lo que denominamos accidente cerebrovascular hemorrágico lobar, puede tener una predisposición a generar un foco epileptógeno. Y aquí tal vez pueden tener una indicación la profilaxis de las convulsiones precoces con fenitoína 100 miligramos cada 8 horas durante los primeros 7 días. Pero esto es totalmente discutible y simplemente se los puedo dar como una sugerencia. En el transcurso de la disertación vamos a ver que los niveles de evidencia que tenemos en medicina en general, en urgencias y en neurocirugía en particular, son muy disímiles y muy pocos. Hay muy pocas cosas que sabemos con un nivel 1 de certeza que debemos hacer. Lo demás son opciones, estrategias, sugerencias terapéuticas, pero no tenemos un nivel de certeza tal. Así que vaya aquí mi sugerencia para los hematomas lobares en los primeros días, básicamente no tanto por la indicación, sino por lo deleterio que puede ser para este paciente, que puede ser un paciente añoso sufriendo una angiopatía amiloide, lo deleterio que puede ser sufrir una convulsión, o deteriorar el sensorio, o que se aspire, o motivar que lo intuben si estaba con un sensorio adecuado. Entonces, en estos casos puede ser útil. Fíjense que hasta aquí no hicimos la tomografía y hablamos de hidratación, de cambios posturales, de oxigenoterapia, de nutrición, de natremia, de TA, hablamos de glucemia, hablamos de anticomiciales y todavía no sabemos si nuestro paciente tiene un ACV isquémico o un ACV hemorrágico. Y este es el objetivo. Que le hagamos bien a nuestros pacientes en general sin importar el ACV. Pero obviamente lo que hicimos de inicio fue pedirle la tomografía, y esto es lo que hacemos mientras completamos los estudios. Es de suma utilidad la tomografía de cerebro simple, es considerado el diagnóstico, el estudio diagnóstico de elección. Siguiendo este diagnóstico vamos a obtener que el 80% y la gran mayoría de los accidentes cerebrovasculares no van a mostrar hemorragia, y por lo tanto los vamos a subclasificar como isquémicos, y un 20% de ellos vamos a ver una hemorragia cerebral y por lo tanto van a ser accidentes cerebrovasculares hemorrágicos. Aquí vamos a dividir la disertación básicamente a los fines didácticos, para no mezclar los temas, ni los diagnósticos, ni la clasificación. Este es el nudo de la disertación, hablarles un poco de ACV hemorrágico, nuestro manejo inicial y las conductas quirúrgicas, pero
al final de la clase vamos a tomar el accidente cerebrovascular isquémico no como un neurólogo, nosotros tenemos excelentes neurólogos en el curso y hay clases específicas de accidente cerebrovascular isquémico por gente mucho mejor formada que yo como neurocirujano, pero sí vamos a tocar un par de ítems de accidente cerebrovascular isquémico que puede requerir la conducta neuroquirúrgica en pos del beneficio del paciente. Pero bueno, hablemos de nuestro tema básico, que es el accidente cerebrovascular hemorrágico, que es el tema que nos trae un poco aquí. Esta es una definición simple, que es cualquier colección hemática que puede estar dentro del parénquima a nivel ventricular del espacio subaracnoideo, pero no todo es lo mismo. Definimos como accidente cerebrovascular esto, pero todos sabemos que la etiología de este accidente cerebrovascular va a variar en función de la edad del paciente, de los antecedentes del paciente y de la imagen, es decir, la topografía que se presenta a la hemorragia cerebral. Y esta es la clasificación clásica que nosotros desarrollamos y que tenemos en cuenta a la hora de definir un accidente cerebrovascular. El accidente cerebrovascular hemorrágico lo podemos clasificar anatómicamente entre aquel que está por arriba y por debajo de la tienda del cerebro. De ahí definimos los accidentes supratentoriales e infratentoriales como los dos grandes grupos de accidentes cerebrovascular hemorrágico. Anatómicamente, en el espacio supratentorial, tenemos todo lo que es los hemisferios cerebrales y, por lo tanto, la corteza y el espacio subcortical, y aquí denominamos los lóbulos cerebrales, y por otra parte, la anatomía profunda de los ganglios basales, los ventrículos, y aquí definimos la cápsula interna. Entonces aquí definimos y subdividimos nuestros accidentes cerebrovascular hemorrágicos en dos subgrupos, aquellos lobares o superficiales, llamémoslo, y aquellos profundos o capsulares o ganglionares o paracapsulares, tengan el nombre que quieran. De la tienda del cerebro hacia abajo, los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos se dividen entre aquellos que comprometen el cerebelo y aquellos que comprometen el tronco cerebral. Un poco como podemos ver acá, estadísticamente, la gran mayoría de los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos son supratentoriales, y dentro de ellos, lamentablemente, la gran mayoría son profundos, con la severidad desde el punto de vista clínico y de secuelas que provocan. Y a nivel infratentorial tenemos una frecuencia general similar entre los ACV de tronco y de cerebelo, que por otra parte tienen un pronóstico totalmente disímil y distinto. Cuando nos enfrentamos ante un paciente con un accidente cerebrovascular, nuestra obligación es preguntarnos por qué le pasó esto, porque evidentemente el accidente cerebrovascular es una consecuencia. Y es una consecuencia muchas veces de enfermedades conocidas y muchas veces de enfermedades desconocidas. En esta enumeración de etiologías, lo que yo les quiero mostrar aquí es la importancia que tiene en el accidente cerebrovascular hemorrágico la hipertensión arterial. Todo ACV hemorrágico es hipertensivo hasta que se demuestre lo contrario, en la gran mayoría de los casos. Una vez quitada la gran causa de accidente cerebrovascular hemorrágico, surgen las causas de mucha importancia neuroquirúrgica y mucha importancia en la asistencia cotidiana. La angiopatía amiloide en los ancianos, en los pacientes mayores de 65 años, como una causa importante de accidente cerebrovascular hemorrágico, que va a la par de la hipertensión arterial en este grupo etario, y por otra parte, las malformaciones vasculares, hablemos de aneurismas, hablemos de malformaciones arteriovenosas, como etiología de causa de accidente cerebrovascular en jóvenes. Causas muy importantes. Después, las causas que más atañen a la población general son el tratamiento anticoagulante, que está muy difundido hoy en día, con drogas nuevas, muy efectivas, pero que no dejan de tener sus complicaciones. Y por otro lado, el abuso de alcohol, las discrasias sanguíneas productos de los cánceres, leucemias, linfomas, pero también del abuso de sustancias, de anfetaminas, de cocaína, y aquí en la población general se difunde una serie de etiologías del accidente cerebrovascular hemorrágico que siempre debemos tenerlo en cuenta en un paciente joven o un paciente de mediana edad sin antecedentes de hipertensión arterial. ¿Cómo hacemos nuestro diagnóstico
de accidente cerebrovascular teniendo en cuenta, imaginemos que todavía no hicimos la tomografía. ¿Cómo vamos a sospechar en la guardia, en la urgencia, que se podría tratar de un accidente cerebrovascular hemorragia? Clínicamente, ¿hay algún factor clínico que a nosotros nos brinde certeza? Ninguno. El diagnóstico clínico no es de certeza. Nos puede sugerir el diagnóstico de ACV hemorrágico todo lo que ven aquí. El paciente con cefalea brusca, con signos meningios, signos de hipertensión endocraniana, estigmas de alcoholismo crónico, sin hablar de, por ahí, un aliento etílico. El paciente que, con el antecedente de discrasia sanguínea, de anticoagulación, ni que hablar. El paciente que la etiología, que el cuadro clínico brusco se desarrolló ante un esfuerzo físico, una maniobra de Valsalva, teniendo relaciones sexuales, eso debe abrir el umbral de alarma, debe abrir nuestra lámpara y decir, esto no será una hemorragia cerebral, y diagnosticarla lo más rápido posible. Esta es nuestra obligación, esta es nuestra duda, nuestra orientación que debemos tener en la guardia. Entonces hacemos la tomografía y tenemos el 100% de nuestro diagnóstico de certeza de accidente cerebrovascular. Ahora bien, esta aclaración que vemos aquí es fundamentalmente y está centrada en nuestro carácter de neurocirujanos, pero de médicos de urgencia, médicos de guardia. Yo hice mis primeros 15 años de guardia en la guardia del Hospital Pirovano. La fatalidad del error diagnóstico de una hemorragia subaracnoidea. Entendiendo la hemorragia subaracnoidea como aquella patología potencialmente mortal, pero solucionable, que no avisa cuando se desarrolla, que afecta a gente joven en una etapa económicamente activa de la vida, y que puede ser minimizada por nosotros. Es una cefalea, fue por un esfuerzo físico, estás nervioso por el trabajo, te contracturaste porque estás trabajando mucho. La clásica pregunta, ¿y tuviste algún problema en estos días? Y realmente el 100% de nuestros pacientes nos van a contestar que sí. Si el cuadro brusco fue desarrollado en una Valsalva, la refieren como una cefalea que no habían tenido nunca. Ustedes encuentran cierto embaramiento, al examinar al paciente cierta rigidez, que lo pueden llamar a contractura, pero en un paciente que no ameritaba tal contractura, no que estuvo levantando una media res. Esto es anecdótico, perdón que ponga la anécdota, pero un juicio que tenemos en el hospital por una hemorragia subaracnoidea se debió a que le ocurrió al paciente vacacionando en el Partido de la Costa, y cuando fue a consultar a un hospital en el Partido de la Costa por una cefalea brusca con dolor de cuello, le dijeron que era contractura. Y cuando volvió a las horas le dijeron que era estrés estando de vacaciones. Ese paciente volvió a la ciudad y le diagnosticamos la hemorragia subaracnoidea en el hospital. Es decir, ¿a qué apunto con esto? Y no quiero extenderme en demasía. Si ustedes sospechan que puede ser una hemorragia subaracnoidea y no la ven en la tomografía porque no se ve, porque tienen un tomógrafo de mala calidad y viejo, que puede pasar, porque la ventana con que el técnico les hizo la tomografía no es la adecuada, porque vean esta tomografía, quiten el hematoma profundo que está señalando la flecha. Miren la ventana, la densidad de la ventana, y díganme si yo en esta corteza, con toda esa hiperdensidad por artefactos del cráneo, yo no me puedo comer una hemorragia subaracnoidea. Entonces, si yo clínicamente lo sospecho, tengo la percepción de que pudiera ser, sí, puedo pedir una resonancia, pero puedo hacer una punción lumbar, es mucho más sencillo. Si yo tengo una tomografía que descarta efecto de masa, veo la línea media en su lugar, veo surcos, veo cisternas, no veo lesión ocupante de espacio, no veo un hematoma, una punción lumbar para hacer el diagnóstico de certeza no se le niega a ningún paciente joven en que yo puedo estar sospechando una hemorragia subaracnoidea. Bien, ¿cuáles de los síntomas que manifiestan los pacientes, además de su focalidad neurológica, me hace a mí como médico de urgencia sospechar que puede ser un accidente cerebrovascular hemorrágico? Estos son los más frecuentes. Es extremadamente infrecuente que un ACV isquémico, no que de cefalea, pero la cefalea es mucho más frecuente en el hemorrágico. Los vómitos son mucho más frecuentes. Las convulsiones, muchísimo más frecuentes en el hemorrágico. Y prácticamente son patognomónicas del accidente cerebrovascular hemorrágico
los signos de hipertensión endocraniana o síndrome benigno. Ante la aparición de este cuadro clínico, yo debo sospechar un accidente cerebrovascular hemorrágico. Síntomas y signos del ACV. La realidad, disculpen que detengo el video, pero es por un segundo para apagar la estufa nada más. La realidad es que esto que les estoy mostrando aquí es el variopinto grupo de síntomas que puedo tener en un cuadro de un accidente cerebrovascular. Y va a depender de la topografía, y como todo en neurocirugía, va a depender de dónde estamos parados, de dónde estoy hablando en cuanto a accidente cerebrovascular. Fíjense que puedo ir desde una paresia mínima a un cuadro de coma irreversible, esto un cuadro de inestabilidad, de adiadococinesia, es decir, la clínica va a depender de la topografía. Lo que no depende de la topografía y nos ayuda a pensar en un accidente cerebrovascular es la brusquedad con que se originó en minutos u horas el síntoma neurológico. ¿Por qué no pasa? Aquí simplemente para graficarles algunos hallazgos, es simplemente a modo de ejemplificar lo que es un hematoma supratentorial profundo, lo que es un hematoma supratentorial lobar, lo que es un hematoma de tronco. Aquí en fosa posterior y en tomografía, todos sabemos que la tomografía es el método de elección, pero el artefacto que genera la fosa posterior, los huesos del peñasco, genera que nosotros podamos tener dudas con pequeñas lesiones. Y hay pequeñas hemorragias que pueden estar difuminadas en el contexto de la tienda del cerebelo, del artefacto óseo. No, la fosa posterior es difícil de ver. En un cuadro clínico claro, fíjense ustedes, que es fácilmente visible un hematoma de tronco y es fácilmente visible una hemorragia cerebelosa como se está graficando aquí. A lo que voy es que si bien la fosa posterior no se ve muy bien en tomografía, sí nos permite hacer el diagnóstico de accidente cerebrovascular hemorrágico también. Hablando prácticamente un poco de cada uno de los distintos hematomas y un poco orientando a cuál es la conducta, vamos a hablar un poco de hematomas infratentoriales. Dentro de las estructuras anatómicas, cerebelo, mesencéfalo, bulbo y protuberancia, como verán, la mayoría son cerebelosos y protuberanciales, son menos frecuentes los bulbares y mesencefálicos, y el deterioro de sensorio evidentemente es muy precoz, o más rápido que los supratentoriales. Cuando examino al paciente y cuando trato de categorizar la gravedad del estado neurológico del paciente, la miosis puntiforme de origen pontino es un cuadro clínico característico en un paciente comatoso brusco, y una de las complicaciones que potencialmente pueden ser revertidas por un rápido accionar quirúrgico, y por tratarse de una zona donde anatómicamente tenemos poco espacio, muchas estructuras, y un gran desfiladero como es el cuarto ventrículo a la hora de la circulación del líquido cefalorraquídeo, es la hidrocefalia aguda, o la hidrocefalia compresiva. Y esto es otro de los diagnósticos que debemos hacer rápidamente en los pacientes con hematomas infratentoriales. Los hematomas de tronco no tienen criterio, no tienen conducta quirúrgica y son de una altísima mortalidad si son grandes, si el paciente entra en coma de inicio, y pueden ser muy secuelantes, pero no mortales en aquellos pacientes con pequeños hematomas. Nosotros vemos a veces gente joven donde sangra un pequeño cavernoma de tronco, y es muy florido el cuadro clínico, con trastornos de los pares craneales, con paresia, pero cuando el cuadro nos llega a provocar un gran daño de tronco, cuando no afecta significativamente las vías largas, y por lo pequeño de la hemorragia, no afecta por compresión ni el tronco, el resto del tronco, o no genera hidrocefalia obstructiva, esos pacientes pueden evolucionar bien. Lamentablemente no son la mayoría, son una minoría y un caso raro dentro de la hemorragia de tronco, siendo las hemorragias de tronco mayormente de una altísima mortalidad y no tienen tratamiento neuroquirúrgico, salvo en estos casos de lesiones pequeñas en un paciente que esté bien, joven y que sea secundario a un cavernoma. Si no, no se opera. Los hematomas cerebelosos, por otro lado, tienen un criterio quirúrgico. ¿Hay alguna pregunta? Porque escucho.
Hola. Alguien tiene abierto el micrófono y pensé que estaba preguntando. Bueno, los hematomas cerebelosos, por otro lado, tienen un criterio quirúrgico basado en qué beneficio le puedo yo otorgar al paciente si lo descomprimo y le evacúo esta lesión. Básicamente son la hidrocefalia, los signos de compresión del tronco y el tamaño. Pero ojo, no es solamente el tamaño. Un paciente añoso con un hematoma cerebeloso de más de 3 centímetros puede estar tranquilamente sentado en la cama, hablando, tener una disartria o la clásica palabra cándida del paciente cerebeloso, puede tener evidentemente una ataxia o una diadococinesia por la afección cerebelosa, pero ser un paciente vigil, que responde órdenes, coherente, que puede tener un Glasgow de 14 en 15 porque no se le entiende bien la palabra, de 13 en 15 porque por ahí por un poco de hipertensión no craneana, está dormido pero es despertable. Ese paciente no se opera exclusivamente por el tamaño del hematoma y nunca operamos un paciente por el tamaño del hematoma. Solamente si se agrega deterioro del sensorio, hidrocefalia, signos de compresión de tronco, ese paciente se beneficia de una conducta quirúrgica. Aquí simplemente para mostrarles un acceso, una foto quirúrgica, donde se puede apreciar el hueso occipital, la dura madera abierta, las folias cerebelosas y cómo uno hace la corticotomía y va a evacuar el hematoma. Esta foto está puesta porque es una foto quirúrgica del hematoma que veíamos antes, de este hematoma cerebeloso que antes veían. Fíjense el pre y el posoperatorio. Esto simplemente a los fines didácticos o generales es para mostrarles cómo a través de una pequeña apertura del cráneo, fíjense, esta es la craniectomía pequeña que se hizo. Lo que muestra la imagen simplemente es a graficarles cómo puede ser útil el tratamiento quirúrgico en el contexto de un accidente cerebrovascular, en este caso. Fíjense cómo descomprime ese tronco cerebral, cómo puede persistir una, lo que estamos viendo aquí, acá, esto puede ser sangre en el cuarto ventrículo, persistir la distorsión del cuarto ventrículo, una evacuación parcial del hematoma, porque nuestro objetivo como cirujanos no es sacar el hematoma y mirar y tener una tomografía muy linda sin hematoma. Nuestro objetivo es sacar la cantidad de hematoma como lesión ocupante de espacio que está deteriorando al paciente. Una vez que yo logro sacar la cantidad de volumen necesaria para que nuestro paciente, el cerebro de nuestro paciente esté descomprimido y no se esté afectando mayor cantidad de parénquima, es suficiente y el objetivo está logrado quirúrgicamente. Ahora bien, esto es el criterio quirúrgico en los hematomas cerebelosos, que como vimos son los únicos hematomas quirúrgicos dentro de los infratentoriales. Pero la gran mayoría de los hematomas son supratentoriales. Y aquí nuestra decisión de qué conducta puede beneficiar al paciente, más allá de que el tratamiento médico, como ya lo vimos, lo estamos instaurando y lo estamos haciendo con nuestro paciente, todo esto que vimos desde el reposo hasta el manejo de la glucemia. Bien, estamos aquí a la hora de definir cuál es la indicación, cómo tomamos la decisión. Porque evidentemente un solo factor no cuenta. Y para que ustedes tengan una idea, nosotros tomamos la decisión en función de estos 3 factores: la clínica, el volumen y la ubicación de la lesión. Desde el punto de vista clínico, el paciente... 28 de junio. El paciente, desde el punto de vista clínico, se decide la cirugía. No sé, disculpen, si alguien está preguntando algo, porque escucho... No sé qué café la riqueza. Ah, es rojo. Sí. Luis, creo que está hablando, pero no sé si está preguntando algo o es por el micrófono por ahí. Disculpen. Yo no puedo decir nada con lo que está pasando. Bueno, sigamos. ¿Ante qué conducta clínica, ante qué cuadro clínico yo tomo una decisión de que puede ser beneficioso para el paciente hacer algo más que el tratamiento médico general que todos nosotros conocemos? El paciente está con un foco neurológico severo e irreversible de inicio. Ese paciente es medio difícil, un coma profundo de inicio que yo lo pueda revertir.
Si clínicamente el paciente tiene un déficit neurológico congruente con la lesión del hematoma, ejemplo, hematoma lobar en el área de Broca y paciente que tiene afasia de Broca, ¿de qué se va a beneficiar que yo le evacúe ese hematoma? Por lo tanto, clínicamente ni el que está muy mal de inicio ni el que tiene un déficit congruente con la lesión se beneficiaría de una evacuación quirúrgica. El que clínicamente se beneficiaría es aquel que tiene un cuadro y un deterioro progresivo, o que el cuadro clínico excede el esperable por la topografía de la lesión, entonces yo debo sospechar que esa lesión ocupante de espacio tiene un área circundante que me está afectando clínicamente, pero no anatómicamente, y entonces puedo revertirlo con la cirugía. Y esto es lo que yo pienso clínicamente con mi paciente. Después, según el volumen, un hematoma muy chiquito no se va a beneficiar de que yo lo opere o lo evacúe, y un hematoma enorme que ocupa gran parte del hemisferio cerebral, por más que yo lo evacúe, la lesión primaria que causó esa hemorragia es severísima, y por lo tanto tampoco sería muy quirúrgico. Y acá lo que sería más o menos el promedio, hematomas de menos de 30 o de más de 100 mililitros, no serían quirúrgicos, y es entre 30 y 100 mililitros u 80 el volumen en el cual yo puedo pensar que una evacuación quirúrgica, una descompresión puede ser beneficiosa para mi paciente. Ahora bien, ¿cómo sé qué volumen tiene? Es muy sencillo calcular el volumen, y el volumen se calcula con la tomografía. Teniendo en cuenta que debemos tener una tomografía siguiendo la línea orbitomeatal y con cortes de 10 milímetros, la manera de calcularlo aproximadamente, y no pretende ser un cálculo exacto, pero para que nosotros tengamos noción de qué volumen, es una fórmula de la esfera adaptada. Esto es así. Yo tomo la tomografía. ¿En qué imagen yo veo el mayor hematoma, el mayor volumen de hematoma? En este corte. En este corte mido el alto por el ancho. Después veo en cuántos cortes se ve. Y acá una premisa, uno puede hilar fino y se dice que solo debo contar los cortes en los que por lo menos tengo un 25% del tamaño del hematoma. Donde hay menos de un 25% serían los extremos y no deberían entrar en mi cálculo, pero esto es muy fino. Alto por ancho en el corte donde se ve más grande, por número de cortes dividido 2, me da un volumen aproximado del hematoma, y en estas guías, como ven aquí, es donde se basa esta indicación y esta manera rápida de calcular el volumen del hematoma. Esto es lo que hacemos rutinariamente nosotros en la guardia, es en función, obviamente, con la humildad de entender que es una aproximación, y también sabiendo que si yo les dije menor de 30 no se opera y más de 80 o más de 100 tampoco, en realidad la decisión la tomamos en función de los 3 parámetros. Con el criterio aislado serían quirúrgicos los lobares, menos frecuentemente los profundos, sobre todo en el hemisferio dominante, serían los más quirúrgicos de todos, o los que la cirugía les brindaría mayor beneficio al paciente. Pero siempre recuerden que nunca tomamos un criterio solo. La clínica, el volumen y la topografía, los 3 criterios unidos son los que van a tomar, o los que nos van a llevar a decidir la conducta quirúrgica. Un ejemplo de un hematoma quirúrgico operado, el pre y el posoperatorio. Lo que ven hiperdenso con el artefacto es una fibra de pique intraventricular colocada en el momento del acto quirúrgico. Además de tomar la conducta de urgencia, además de estabilizar al paciente y tomar estas decisiones, a veces nos encontramos con casos en los cuales nos llama la atención la hemorragia, o por la edad, o por las características, o por la topografía. En ese caso los llamamos hematomas atípicos, y esto estaría enumerado en qué casos uno sospecha que si el hematoma es raro debo pedir un estudio vascular porque sospecho que hay una lesión subyacente que lo originó. Acá no ya un pico hipertensivo o una coagulopatía. Acá hay una lesión estructural subyacente que originó la hemorragia, y yo lo sospecho ante estas presencias. Hemorragia subaracnoidea, un hematoma lobar en un paciente joven, no añoso, no angiopatía, cuando tiene una asociación con el hematoma con hemorragia subaracnoidea, cuando veo demasiado volcado ventricular con poco hematoma en el parénquima, y acá puedo sospechar, este es un ejemplo, puro hemoventrículo, sin gran hematoma,
un hematoma muy superficial. Fíjense que esto prácticamente es un hematoma, primero de una forma atípica, alargado, elongado, no es el típico hematoma. Y fíjense la superficialidad en donde se desarrolló. Ante este hematoma atípico yo debo estudiarlo, y este ejemplo está justamente acá para mostrarles a su izquierda una resonancia, fíjense las imágenes de vacío de flujo, a su derecha una arteriografía, donde se ve la típica imagen triangular del nido de una malformación vascular. Esto es un ejemplo simplemente para mostrarles cómo hacemos el diagnóstico. Hacemos el diagnóstico por cuando lo sospechamos. Si no sospechamos la patología y no la conocemos, nunca la vamos a diagnosticar. Estos son los tips que uno puede tener, estos hematomas atípicos, para sospechar una patología subyacente, y esta es nuestra conducta. Bien. Más allá de nuestro buen diagnóstico, manejo médico y manejo quirúrgico, y de que hicimos todo por el paciente, evidentemente el accidente cerebrovascular es una patología con una elevada morbimortalidad. Y viene de distintos factores pronósticos que nos pueden hacer sospechar desde el inicio, saber desde el inicio cómo va a andar nuestro paciente. Fíjense ustedes que el deterioro brusco de inicio, con el compromiso de la hemorragia ventricular, por la alta predisposición a la infección, a la hidrocefalia crónica, al deterioro mayor que tienen estos pacientes. Obviamente, si tengo un hematoma supratentorial, va a ser de peor pronóstico tenerlo profundo que tenerlo superficial. Y obviamente, si tengo un hematoma infratentorial, es de peor pronóstico tenerlo en el tronco que tenerlo en el cerebro. Si bien no es bueno tenerlo en ningún lado. Y en cuanto al volumen, obviamente, a mayor volumen, mayor mortalidad. Estas son las premisas. El cuadro clínico, como verán, el cuadro imagenológico, es decir, la topografía, y el volumen. Fíjense que las tres premisas que tenemos en cuenta a la hora de definir nuestra conducta también son las que nos van a marcar el pronóstico del paciente. Esto es muy conocido, lo usan mucho en terapia intensiva. Este score es para categorizar y clasificar la gravedad del paciente y la mortalidad. Y fíjense que el score, a manera de resumen, y porque ya tengo miedo que se vuelva a cortar la luz, a manera de resumen, fíjense, el Glasgow, la localización, el volumen, la presencia de sangre intraventricular, lo que hablábamos recién, es lo que marca el pronóstico de nuestros pacientes. Sin lugar a dudas que esto establece un mal pronóstico, pero nuestra indicación terapéutica, tanto médica como quirúrgica, se debe de basar en un todo, y es de nuestra interpretación de cuánto podemos beneficiar al paciente donde vamos a sacar la conclusión final. Fíjense la elevadísima mortalidad que tienen a los 30 días los pacientes con este score. Estas son las guías en las cuales simplemente los puse para que ustedes las conozcan, imagino que la mayoría las conocen, en donde se maneja y donde se ven todas estas premisas del manejo general del paciente, esto que hablábamos de la TA, de la glucemia, de la presión. Pero esta diapositiva también lo que quiere mostrarles a ustedes los distintos niveles de evidencia y la distinta categorización en cuanto a clases de la medicina basada en la evidencia y los distintos trabajos científicos que podemos leer, y cómo lamentablemente la gran mayoría de ellos no son un nivel 1 ni tienen clase 1. Pero sí son muy importantes a la hora de sugerir un tratamiento, de marcar un camino, y es la idoneidad del médico en nuestro conocimiento lo que nos va a llevar a tratar de decidir la mejor conducta para con el paciente. En la emergencia, un dato particular para que todos ustedes tengan en cuenta: hicimos el diagnóstico de ACV. Fíjense ustedes que en las primeras horas puede ir deteriorándose. Hay que ser muy estrictos en el control clínico de este paciente. No en toda guardia hay tomografía, y si hay tomografía en toda guardia, no en toda guardia hay neurocirugía o neurología para poder hacer una evaluación rápida de las potenciales conductas invasivas para con el paciente, y se nos puede deteriorar rápido. Fíjense el porcentaje que pueden seguir deteriorándose evolutivamente y rápidamente. Nuestro manejo, obviamente, el ABC se hace en todos los pacientes, dependiendo de la severidad del cuadro clínico. Indagar bien sobre la cronología de la ACV, el déficit fue brusco de inicio, no fue brusco de inicio, fue lentamente progresivo, porque esto diferencia, por ejemplo, un cardioembólico isquémico y un hemorrágico van a tener un déficit instaurado de inicio y brusco, y un aterotrombótico, por una progresión de un trombo por una complicación de placa, va a tener una evolución cronológica rápidamente evolutiva, pero evolutiva al fin. No va a ser instaurado todo de inicio. Y estos son los cuadros
Este es el aporte del examen físico, del interrogatorio, que nos puede permitir ir llevándonos al diagnóstico del paciente más rápido y manejarlo mejor. Como verán, esto también de la stroke es el manejo general. Yo simplemente lo puse aquí para tener en cuenta que esto es un poco el resumen de todo lo que venimos hablando y cómo neurología, neuroradiología, neurocirugía, unidad de stroke y terapia intensiva es la complejidad que debe contar un centro para atender adecuadamente al paciente con accidente cerebrovascular. Yo sé que esto no se da en la mayoría de nuestras instituciones, pero debemos tener por lo menos la premura de tener a dónde derivar, de tener a dónde consultar. Y nosotros como médicos generales, y ahora les voy a hablar como emergentólogo, como médico de guardia, debemos poder manejar a nuestro paciente y solamente con nuestro manejo general del paciente vamos a lograr evitarle un daño mayor y esta es la premisa y el objetivo de esta disertación. Finalmente, el cuadro clínico, esto es un repaso, el cuadro clínico que nos sugiere que es una hemorragia. Como hablamos, el gold estándar en el diagnóstico de la hemorragia cerebral sigue siendo la tomografía, sin lugar a dudas. La resonancia se los puse como una alternativa. El T2 y el gradiente eco son los tiempos de resonancia donde se aprecia mejor la hemorragia cerebral en particular, pero realmente no lo necesitamos a la hora de tomar una decisión, una conducta, o de sospechar que el hematoma es atípico con la tomografía es suficiente. Tal vez la resonancia hay que pedírsela al atípico si no tengo disponibilidad de angiografía. Bueno, múltiples imágenes que evalúan distintos hematomas con distintas características para graficar la diapositiva. Datos a tener en cuenta los hematomas atípicos o en el que puedo pensar que es un paciente que tenga una lesión subyacente o que tenga una malformación o un tumor o otra discrasia sanguínea. Fíjense, la ausencia de historia de hipertensión arterial o de coagulopatía, la presencia de hemorragia subaracnoidea, bueno, lo que hablamos, ¿sí? La edad del paciente, todos distintos puntos que nos obligan a abrir los ojos para con el paciente. El tratamiento médico general va acompañado muchas veces de un tratamiento médico específico. En el caso de los pacientes anticoagulados, en el caso de los pacientes antiagregados, ustedes en el caso de pacientes con déficit de la coagulación. Lo que estoy mostrándole aquí es cómo se puede revertir y en las cosas que tenemos que pensar y en nuestro arsenal terapéutico para intentar revertir un estado de anticoagulación, un estado de antiagregación irreversible o reversible, qué tipo de factores y qué tipo de drogas debemos tener en cuenta. A la hora de tratar de revertir una anticoagulación, el plasma fresco congelado es nuestra utilización más frecuente. Sí debemos reconocer que el complejo protrombínico, el Protromplex del comercio, aunque hay otras marcas, la ventaja que tiene es que nos permite, a nosotros, al menos a nosotros los cirujanos, es que nos permite que nuestros terapistas o nuestros emergentólogos que están atendiendo al paciente reviertan más rápidamente y con menor volumen a nuestro paciente. Es decir, le permite la accesibilidad al quirófano más rápido y con menor efectos colaterales. Aunque los dos son beneficiosos, es extremadamente caro el complejo protrombínico y por lo tanto no siempre está disponible o no siempre está disponible en la cuantía que podemos necesitarlo. Entonces, sepamos que los dos son igual de útiles, que la diferencia está en el volumen y en la sobrecarga de volumen y en la rapidez con que logro la reversión. Pero esto va a depender de la edad del paciente, la rapidez con que necesite operarse, el cuadro clínico, el volumen y la topografía del hematoma, lo que hablamos antes. Lo que hablamos de la anticoagulación para la profilaxis del tromboembolismo pulmonar, la medicación, la dosis habitual, pero estabilicemos al paciente, veamos que no tenga una lesión subyacente, tengamos un estudio de coagulación, de plaquetas, todo normal, no tengamos ningún factor predisponente y esperemos la estabilidad de las primeras 24 horas para iniciar. El tratamiento general de la TA, la glucosa y las convulsiones, no quiero ser repetitivo, pero lo soy por lo importante que es. Yo tengo mi paciente y no le controlé la glucemia y lo tengo con 500 de glucemia y ese paciente va a evolucionar peor. Yo no controlé a mi paciente y lo tengo con 60-40 de TA y ese paciente va a evolucionar peor.
Y a veces son las cosas simples del manejo médico lo que van a contribuir al resultado final para con el paciente. Y sin importar el ACV y sin importar si se opera o no, fíjense la morbimortalidad que implican las complicaciones clínicas y médicas que tienen nuestros pacientes. Son pacientes que se van a complicar, primero porque llegan con un bagaje de patología previa que ya es significativa, la hipertensión, más allá del antecedente que tengan. Y porque la internación, la postración, la invasión con sueros, sondas, intubación, cirugía o lo que fuera, hacen que se agregue a este paciente una serie de comorbilidades que van a influir en el resultado final. La cirugía en general del hematoma y los trabajos hablan del monitoreo de PIC para un mejor tratamiento, sobre todo el paciente comatoso o el paciente que no puedo evaluarlo adecuadamente. En la hemorragia intraventricular, la posibilidad de colocar, como ven, favorecer la lisis del coágulo en algunos pacientes. Hay múltiples trabajos. En general, tenemos que, y esto es discutible, y fíjense la diferencia entre la deviación ventrículo-peritoneal y el activador tisular del plasminógeno recombinante versus el placebo, la incidencia de resangrado, de infección. Fíjense que evidentemente un efecto tienen y es útil. A veces es difícil cuándo indicárselo al paciente. Afortunadamente nosotros en la guardia o en la emergencia no es una discusión, es una discusión que tenemos a las 24 o 48 horas entre terapia y neurocirugía y neurología, y lo que hay que pensar es en pos de lo mejor para el paciente. Yo sería lo menos agresivo posible, si bien es cierto que muchas veces un drenaje ventricular en los pacientes con hemoventrículo puede ser muy útil para mejorar el pronóstico. Pero nosotros vemos después las complicaciones. La tasa de infección, la incidencia de infección en estos drenajes ventriculares que persisten en el tiempo o a lo largo del tiempo, porque yo no voy a prever que esto se destape y que se desorganice el coágulo y fluya el líquido cefalorraquídeo en 24 o 48 horas si tengo un hemoventrículo severo. Por lo tanto, voy a tener varios días de una conexión entre el interior del cráneo y el exterior y un riesgo infeccioso y deleterio para con el paciente. ¿Para qué se operan los pacientes? Lo hablamos hace un rato. ¿Y por qué los operamos? Porque creemos que le podemos mejorar el resultado final, el outcome del accidente cerebrovascular hemorrágico. Estos son los trabajos como el Stitch, que no son concluyentes ni en el cuándo ni en el cómo, pero el sentido común y el criterio médico es lo que nos tiene que llevar a tomar una decisión. Si el paciente está deteriorado, si creemos que podemos ayudarlo descomprimiendo ese parénquima, evacuando parcialmente la lesión ocupante de espacio. Evidentemente, cuanto lo hagamos lo más rápido posible, pero fíjense, mayor tasa de resangrado cuando uno lo hace muy precoz. A veces, si el paciente no está descompensado, compensarlo, estabilizarlo, lograr tener el requerimiento adecuado en quirófano, sea plasma, sea sangre, sea monitoreo. A veces no hay que operarlo de urgencia si no corre riesgo la vida del paciente, y dejar pasar unas horas que se suele estabilizar esa hemorragia, suele permitir coagular bien, hacer el efecto taponaje o tapón que le llamamos nosotros a ese hematoma, y ser más fácilmente evacuable cuando transcurren unas horas. Pero la decisión no la tomamos nosotros en función de nuestras preferencias, sino el paciente, y en función de la utilidad para con el paciente. Las recomendaciones del tratamiento quirúrgico no se las quiero enumerar para no hacerles perder el tiempo, porque son lógicas y estuvimos hablando un poco de ellas aquí toda esta noche. Fíjense la imagen, y acá sí, para mostrarles el efecto nuestro, lo que hacemos los cirujanos, ese parénquima tenso, protruyente en la apertura de la dura madre, donde prácticamente no tiene surcos. Fíjense una vez evacuada la lesión ocupante de espacio, cómo desciende, cómo se ven las venas menos turgentes. Fíjense que es clara la asimetría al beneficio. Fíjense que la superficie del cerebro está por debajo del nivel de la dura madre. No solo no está protruyente, sino que hay un espacio entre el cerebro y la dura madre. Es decir, ese paciente fue adecuadamente descomprimido. Su lesión ocupante de espacio fue evacuada de manera satisfactoria. Veremos qué resultado puede tener, ¿no? Algunos ejemplos para mostrarles lo que encontramos y lo que vemos. A veces el hematoma, como es lobar, se manifiesta superficialmente y al abrir la dura madre ya está expuesto y ya está lesionada esa corteza. Y fíjense en el pre, esa hemorragia importante y protruyente. Y esto es el post,
quitando el coágulo. Esto es una sustancia que se coloca con fines hemostáticos quirúrgicamente, pero acá se ve bien la sustancia blanca del fondo de la lesión ocupante de espacio y cómo hemos logrado este parénquima cerebral protruyente a través de la dura madre, saliéndose. Fíjense este parénquima cerebral descomprimido, que tiene un espacio libre entre la dura madre y el parénquima, como técnicamente la evacuación quirúrgica logró beneficiar a este paciente. Bueno, una vez sucedido el accidente cerebrovascular, las medidas para prevenirlo las conocemos todas, lo ideal es instaurarlas antes de que esto se produzca. Y bueno, y para finalizar la charla, 5 minutos de cuándo el accidente cerebrovascular isquémico también se puede beneficiar de una conducta invasiva. Como dijimos, son el 80% de los accidentes cerebrovasculares y son la gran mayoría. Hay dos en los cuales particularmente el trabajo conjunto entre el neurocirujano, el emergentólogo, el terapista y el neurólogo puede redundar en un mayor beneficio para el paciente, que son el infarto siliano maligno y el infarto cerebeloso. Estos son los múltiples trabajos que hay y para que vean que está en plena discusión hoy en día el score. Fíjense la tabla de ranking modificada que uno tiene en cuenta a la hora de ver los resultados, cómo quedan los pacientes, para evaluar el efecto beneficioso o no de un tratamiento. Y fíjense la diferencia en la mortalidad, como se ve aquí, entre el tratamiento médico y el tratamiento quirúrgico, y cómo nuestra escala de ranking modificada, de 3 o menos, que por lo que vemos aquí, tiene que ser nuestro objetivo terapéutico, que tengan una mínima secuela o una mínima morbilidad, que no sean pacientes secuelados graves o que queden en estado vegetativo. Fíjense la diferencia porcentual entre el paciente tratado quirúrgicamente o no, en el caso del infarto siliano, con una craniectomía descompresiva. Evidentemente, es útil el tratamiento quirúrgico. Lo que mostramos aquí, o lo que se está mostrando aquí, simplemente son las imágenes quirúrgicas de la elevación de un colgajo de cuero cabelludo, la exposición del cráneo, luego hecha la craniectomía, cómo se coagula adecuadamente la dura madre, la apertura dural, y para que vean ustedes cómo protruye ese parénquima, que por otro lado, además de su fusión hemorrágica, como vemos, o un poquito de hemorragia subaracnoidea, en líneas generales está pálido, porque es el parénquima infartado, lo encontramos así, tenso, protruyente, pero pálido. Y después, de hecha la descompresiva, se hace una plástica de dura madre amplia y complaciente para permitir a ese cerebro descomprimir. Todo paciente debería quedar con monitoreo de PIC en el posoperatorio. Acá otros trabajos, el otro era un trabajo alemán, esta es la estadística de un trabajo francés, todos concluyen lo mismo, en el comparativo de tratamiento médico y tratamiento quirúrgico, lo beneficioso del tratamiento quirúrgico. Esta imagen se las pongo para tal vez entendamos que no todo es quirúrgico, que hay una cierta cantidad de pacientes que no son candidatos quirúrgicos. Lo que estoy contando aquí es un infarto carotidio. No confundamos los infartos carotidios con los infartos silianos. No subestimemos el hecho de que sea un hemisferio dominante o no. Interroguemos adecuadamente al paciente sobre la dominancia hemisférica, en el caso de que obviamente por el estado de sensorio no se pueda con el paciente a su familia. Era zurdo, si era diestro, a la hora de tratar de definir cuál era su hemisferio dominante, porque también esto nos va a servir para tomar una decisión. Y finalmente el infarto cerebeloso, que genera deformidad y compresión de estructuras vitales como el tronco y por lo tanto deterioran rápidamente la conciencia y provocan hidrocefalia obstructiva rápidamente, también se pueden beneficiar de la descompresión quirúrgica. También el estado de conciencia es la principal indicación, además de la imagen. Acá 2 tomografías, en uno con mayor evolución, otra con menos, pero fíjense cómo podemos hacer un diagnóstico etiológico y clínico de la oportunidad de una descompresión quirúrgica. Y lo que les puse son simplemente 2 trabajos para que vean desde cuándo. Acá lo único que quiero que vean son los años de la publicación, para que vean que hace 70 años que se está discutiendo sobre el manejo de la conducta. Evidentemente, si es algo que se sigue discutiendo, algún grado de veracidad y algún grado de habilidad va a tener. Finalmente, de los distintos trabajos que llevan a decir que sí es útil,
que el nivel de conciencia sea la principal indicación. Fíjense, la distinta sobrevida según el Glasgow del paciente, por lo tanto yo no tengo que esperar que mi paciente tenga un deterioro muy severo, tengo que actuar con premura porque esto va a cambiar el pronóstico, y después finalmente lo último simplemente queda a criterio del cirujano. Les agradezco mucho la atención, disculpen por los 2 cortes de luz. Esto es una imagen de las instituciones donde yo desarrollo mi trabajo, en el centro del Hospital Pirovano, donde me formé y donde hice mis primeros 15 años de guardia. A la izquierda y a la derecha, la Clínica Santa Isabel y el Sanatorio Colegiales, que son las 2 instituciones privadas en donde trabajo. Bueno, les agradezco porque simplemente son agradecimientos. Lo que quiero es contarles que básicamente el curso de emergentología que estamos desarrollando tiene estas características. La intención es que participen, está dirigido a residentes, emergentólogos, médicos de guardia, médicos en formación, médicos que tengan la iniciativa de no asustarse o de querer saber encarar la urgencia, aunque no se dediquen exclusivamente a ello, sea en su sala, sea en su especialidad. Todos empezamos como médicos trabajando en la guardia, algunos por nuestra residencia, otros por nuestra especialidad. La intención del curso es tratar de que ver todas las urgencias de las distintas especialidades. Todas son charlas dadas por especialistas en la materia, muy abiertos a la discusión, a las preguntas. Tenemos un coordinador del curso que semanalmente entra al curso, es el doctor Fabio, el encargado del tutorial del curso, contestarles dudas, preguntas. Hay exámenes de actualización para mantenerse al día con el curso, así que quedan todos invitados. Y bueno, y estoy abierto a cualquier duda, consulta o pregunta que pueda surgir. Espero no haberlos aburrido, espero que les haya resultado interesante. Quedamos a disposición. No sé si en la última diapositiva estaba mi mail, pero es codebonis, me llamo Cristian Osvaldo, codebonis@yahoo.com.ar para lo que necesiten, y si no, espero que a muchos de ustedes poder verlos en el curso superior de emergentología. Bueno, No, muchas gracias. Gracias a todos, chicos, y perdón por los cortes de luz. Un saludo.